buenos días. Siendo las 9:55, la audiencia estaba programada para las 10 de la mañana. Entiende este despacho que por la presencia de los abogados, del abogado y del Ministerio Público y la intercomunicación, creo que no hay ningún problema para empezar. Ministerio Público. Conforme, señorita juez. Correcto, conforme, doctora. Bien, entonces, siendo las 9:55 horas del día 7 de julio del año 2016, quien les habla, Zaida Catalina Pérez Escalante, juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, constituida en la sala de audiencias, en la local de la Sala Nacional, a efecto de llevarse a cabo una de prolongación de prisión preventiva en el expediente 91-2014-95, requerimiento formulado por el Ministerio Público para el investigado Gregorio Santos Guerrero, en la investigación que se le sigue por la presunta comisión de asociación ilícita para delinquir y otros. Esta audiencia viene siendo registrada por sistema de audio y por video, así también estamos intercomunicados con el centro penitenciario donde se encuentra recluido el imputado Gregorio Santos Guerrero. Ministerio Público. Muy buenos días, señorita juez de investigación preparatoria. Muy buenos días al abogado de la defensa, al señor Santos Guerrero. Por el Ministerio Público, Walter Javier Delgado Tobar, fiscal del segundo despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Se encuentra presente para interconsulta el fiscal adjunto provincial Leonardo Zavala Rosales. Gracias. Defensa. Honorable jueza, muy buenos días. Compañero fiscal, de igual manera. Soy Mario Pablo Rodríguez Hurtado, defensor de Gregorio Santos Guerrero. Mis datos están en la carpeta fiscal y también en los incidentes judiciales. Bien, estamos comunicados con el centro penitenciario. Señor Gregorio Santos, sírvase señalar su nombre y número de DNI a efecto de que quede registrado. Buenos días a todos. Gregorio Santos Guerrero, 2774-5461. Bien, gracias. Entonces se ha preinstalada la audiencia. Estamos en una audiencia de prolongación de prisión preventiva, corresponde al Ministerio Público. Exponer, no sin antes preguntarle a la Secretaría de Actas si tiene algún despacho pendiente. De cuenta. Ante todo, buenos días, señora magistrada, Ministerio Público y defensor de nuestro técnico. Ha ingresado un expediente, un escrito a las 8 de la mañana del día de hoy, del abogado de Gregorio Santos Guerrero, donde ahí se pide se declare infundado el requerimiento fiscal de prolongación de prisión preventiva de Gregorio Santos Guerrero, y adjuntando con ello una copia. Bien. Como se sabe, estamos en una audiencia y sabe también la defensa que en esta audiencia se va a debatir. Entiendo yo que el escrito que usted ha presentado va a formar parte de su elocución el día de hoy, por lo tanto solo se va a agregar. Bien, Ministerio Público. Muy bien. Sí, comience, por favor. Doctora, rogaría que su despacho indique a las partes el tiempo en que vamos a intervenir para ajustarnos a él y llevar esta causa con la mayor fluidez que la reforma impone. Gracias. Bien, Ministerio Público. El Ministerio Público requiere 25 minutos. 25 minutos. Nosotros probablemente usaremos menos tiempo, el tope será el que el señor fiscal ha señalado. Bueno, si lo podría reducir a 20 estaríamos mejor. Haremos lo posible. Bien, gracias. Ministerio Público. Muy buenos días, señorita juez de investigación preparatoria. El Ministerio Público requiere a su digno despacho la prolongación de la prisión preventiva del señor Gregorio Santos Guerrero. Debemos señalar, señorita juez, inicialmente de que el señor Gregorio Santos Guerrero se encuentra en prisión preventiva, inicialmente concedida por esta judicatura mediante resolución número 4 del 25 de junio del año 2014,
y posteriormente por resolución número 8 del 11 de julio del año 2014, por lo que estamos muy próximos a vencer el plazo de prisión preventiva primigenio. Respecto a los fundamentos concretos del pedido de prolongación de prisión preventiva. Señorita juez, por favor, la anterior. La norma establece la concurrencia de los siguientes requisitos legales. De un lado, que existan circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación del proceso. Y segundo, que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria. Entiéndase que los dos primeros no son copulativos, puede existir especial dificultad del proceso o especial prolongación del proceso, y de otro lado, el que sí es copulativo, es que debe existir la posibilidad de sustracción de la acción de la justicia o peligro de obstaculización. En este caso, el Ministerio Público, aun cuando basta que se acredite solo uno de cada uno de estos supuestos, el Ministerio Público sostiene que se dan todos estos. Esto es, especial dificultad del proceso, especial prolongación del proceso, peligro de fuga y peligro de obstaculización. En primer término, respecto al primer presupuesto, la dificultad del proceso. Señorita juez, ¿por qué estamos frente a un proceso al que se puede denominar como difícil o complejo? ¿Cuál es su especial dificultad? Se trata de un proceso que inició mediante disposición de formalización de investigación preparatoria del 13 de mayo del año 2014 y que en el transcurso de la investigación preparatoria se han emitido 2 disposiciones posteriores de adición a la inicial disposición y 14 disposiciones más de ampliación de la disposición de investigación preparatoria. Esto es, habiéndose generado una inicial investigación, se necesitó 16 disposiciones más para ampliar respecto a nuevos hechos, respecto a nuevas personas. La siguiente. De otro lado, nos encontramos frente a un requerimiento acusatorio, en el que se discuten no una, sino 4 pretensiones. De un lado, la pretensión punitiva del Ministerio Público, de otro lado, la pretensión resarcitoria, la pretensión de decomiso y la pretensión de medidas aplicables a la persona jurídica. Sobre la pretensión punitiva, se trata de una acusación contra 47 acusados, en el que se imputan 8 delitos, pero cabe precisar respecto a la especial dificultad de este proceso, es que si bien es cierto son 47 acusados, pero al momento de desagregar los acusados por cada uno de los delitos, esta situación varía exponencialmente de forma mayor. Así, por ejemplo, por el delito de asociación ilícita para delinquir, 9 acusados, por el de colusión simple, 30 acusados, por el de colusión agravada, 9 acusados. Entiéndase además que entre colusión simple y agravada son 13 procesos de selección, por lavado de activos, 10 acusados, por falsa declaración en procedimiento administrativo, 9 acusados, falsificación de documentos, 3 acusados, cohecho pasivo impropio, 2 acusados, y uso de documento privado falso, 1 acusado. O sea, en total es como si estuviéramos llevando adelante una pretensión punitiva por 73 hechos. Respecto a la pretensión resarcitoria, esta ha sido ejercitada por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Sobre la pretensión de decomiso, se debatirá en juicio la pretensión instaurada por el Ministerio Público respecto al decomiso de 14 bienes, 2 vehículos y 16 bienes en total, 2 vehículos y 14 inmuebles. Y respecto a la pretensión de medidas aplicables a las personas jurídicas, el Ministerio Público también está ejercitando una pretensión contra 2 personas jurídicas a fin de que se le apliquen las medidas del 105 del Código Penal. Esto es, señorita juez, estamos frente a un caso especialmente complejo, especialmente grave, por la cantidad de hechos acusados, por la cantidad de imputados, por la cantidad de pretensiones que se van a debatir en el juicio oral. Obviamente, esta especial dificultad del proceso también tiene una incidencia en la especial prolongación del proceso,
como tal, porque definitivamente el juicio oral está acorde a las pretensiones que se han ejercitado. Y no solo las pretensiones, número de pretensiones ejercitadas, sino el contenido de cada una de las mismas. Sobre la especial prolongación del proceso, a la fecha el proceso, como es de público conocimiento, se encuentra en etapa intermedia, o sea, en control de acusación. Un control de acusación, la anterior por favor, un control de acusación que lleva ya 9 sesiones de control de acusación. ¿Y por qué las 9 sesiones de control de acusación? Pues precisamente porque se han debatido 64 observaciones formales presentadas por la defensa, 17 excepciones de improcedencia de acción, 35 solicitudes de sobreseimiento, a la fecha solo se han debatido 8, si mal no recuerdo. Se ha propuesto por parte del Ministerio Público que en juicio declaren 85 testigos, por parte de la defensa 37 testigos de parte, ahí estamos hablando de más de 120 testigos para juicio. El Ministerio Público ha pedido la concurrencia de 10 peritos oficiales y 5 peritos de la Contraloría General de la República, 15 peritajes. Por su parte, en materia documental, el Ministerio Público ha ofrecido 213 documentales aproximadamente, pero entiéndase que las documentales no es una sola hoja, sino tienen mucha voluminosidad. Por ejemplo, un expediente de contratación que fácilmente puede tener unos 400 documentos. Por la parte de la defensa han ofrecido 110 documentales y respecto a pericias en concreto, 13 pericias oficiales y una pericia institucional extraprocesal. Todo esto, el ofertorio de prueba, después de acabar los sobreseimientos, será materia de discusión en la etapa intermedia respecto a pertinencia, conducencia y utilidad. Una vez, señorita juez, que acabe la etapa intermedia, pasaremos al juicio oral previa a la emisión del auto de enjuiciamiento y el auto de citación a juicio, y en juicio todas estas pruebas tendrán que actuarse para probar cada una de las pretensiones contra cada una de las personas ya señaladas. Señorita juez, aunque pudiera parecer ocioso o pudiese parecer insostenible comparar la posible prolongación de este proceso y de la etapa intermedia del juicio oral, no puede dejar el Ministerio Público de ver la realidad. Esta Sala Penal Nacional lleva a la fecha 3 juicios orales en el marco del nuevo Código Procesal Penal. Y el promedio en todos los juicios orales es de aproximadamente 5-6 meses el desarrollo del juicio oral. Solo del juicio oral. Y tómese en cuenta, señorita juez, que ese desarrollo de solo el juicio oral entre 5 y 6 meses es respecto a casos en los que las pretensiones son menores, el número de acusados es exponencialmente menor al que es materia de acusación contra el señor Gregorio Santos Guerrero, y que nos permite tener una idea no abstracta, sino concreta de la especial prolongación del proceso, asociado además a los hechos que son materia de acusación. La siguiente. Ahora, señorita juez, respecto al siguiente fundamento, respecto al peligro de fuga. En primer término, sobre este peligro procesal, debemos señalar, señorita juez, de conformidad con el artículo 272 del Código Procesal Penal, que existe una especial gravedad de la pena. ¿Por qué? A la fecha, el Ministerio Público ha formulado un requerimiento acusatorio contra el señor Gregorio Santos Guerrero, pidiendo se le imponga 24 años de pena privativa de la libertad por los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión simple y colusión agravada. Pero no se trata, señorita juez, en esta gravedad de la pena, solo de una mera precisión de la pena abstracta. El Ministerio Público ha cumplido en el requerimiento acusatorio de hacer toda la labor de individualización de la pena requerida contra el señor Gregorio Santos Guerrero, precisándose muy sucintamente que por el delito de asociación ilícita para delinquir se le ha requerido 7 años y 4 meses de pena privativa de libertad. Por los delitos de colusión simple y agravada como delito continuado respecto a los hechos de colusión cometidos al interior de Proregión, 12 años de pena privativa de libertad. Por el delito de colusión simple respecto al caso de colusión
ya no en Proregión, sino en la sede del proceso del gobierno regional, 5 años de pena privativa de libertad, y existiendo un concurso real entre estos 3 delitos, la sumatoria incluso excede los 24 años. La sumatoria serían 25 años, 4 meses. Sin embargo, efectuando el segundo control que establece la norma para el concurso real, la sumatoria de la pena no puede exceder el doble del delito más grave. Esto es el de colusión agravada, que es 12 años, por lo cual el Ministerio Público ha requerido solo 24 años de pena privativa de libertad para el señor Gregorio Santos Guerrero, aun cuando la sumatoria de las penas sea mucho mayor. De otro lado, señorita juez, debe precisar muy sucintamente el Ministerio Público que el requerimiento de pena para establecer el requisito de gravedad de la pena no es solo se funda en el mero pedido o la mera ambición del Ministerio Público respecto a una pena a imponerse, sino que se encuentra sustentada con gravísimos elementos de convicción, fundados elementos de convicción, lo que hacen altamente probable la imposición de una condena penal en la que se le imputa al señor Gregorio Santos Guerrero ser líder de una organización criminal al interior de Proregión, en la que se imputa actos de corrupción en 11 procesos de selección en el gobierno regional de Cajamarca, 12, perdón, en la que como elementos de convicción se han establecido y se están aportando y serán materia de debate en el juicio oral más de 170 comunicaciones telefónicas entre el señor Gregorio Santos Guerrero y el señor Wilson Manuel Vallejos Díaz durante el periodo desde previo a la convocatoria a los procesos de selección hasta durante la etapa de ejecución de las mismas e incluso en los momentos mismos en los que se estaba otorgando la buena pro, así como la recepción de sobornos. Y esto tiene que ver, además, señorita juez, con otro requisito que establece la norma para analizar el peligro de fuga, por cuanto la imputación del Ministerio Público, sustentada no solo con declaraciones de colaboradores eficaces, sino básicamente con vouchers de depósito, con los levantamientos de secreto bancario y con las comunicaciones telefónicas, el señor Gregorio Santos Guerrero habría recibido del señor Vallejos Díaz 845,100 soles y $42,990 representados en la adquisición de una camioneta, y de parte del señor Pasapera de Ancén 401,900 soles y $24,814,81, en la que incluso hay un voucher de depósito en la propia cuenta del señor Gregorio Santos Guerrero, lo que implica que el señor Gregorio Santos Guerrero habría recibido como sobornos, como actos de corrupción, aproximadamente 1,5 millones de soles. Muy bien, estos elementos de convicción, señorita juez, son los que permiten sustentar la gravedad de la pena y la alta probabilidad de imposición de la misma. Otro requisito para el peligro de fuga es la importancia del daño resarcible. Esta es una pretensión que ha ejercido la Procuraduría Anticorrupción y en la que ha establecido que el daño a resarcirse está en 57,689,996,66 soles, dado que se trata de más de 12 procesos de selección convocados por Proregión Cajamarca. Otro elemento, señorita juez, a valorarse es la pertenencia del acusado a una organización criminal, en la que, como hemos señalado, se le imputa la calidad del líder de esa organización criminal y en la que además hemos verificado de que como miembro de la organización criminal, por los delitos fines que ha cumplido la organización criminal, esta organización ha recibido ingentes recursos económicos. Solo en el caso del señor Gregorio Santos Guerrero hemos señalado aproximadamente 1,5 millones de soles. Esto es una organización criminal que cuenta con recursos económicos y obviamente con ello la posibilidad de generar una evasión a la actuación de la Administración de Justicia. Incluso, señorita juez, y esto es un hecho de público conocimiento, hace algunos meses, estando el señor Gregorio Santos Guerrero en prisión, en el mes de octubre del año 2015, después de una intervención que hace el INPE, se le encontró 7,000 nuevos soles en su celda. 7,000 soles al interior del penal de Piedras Gordas, lo que demuestra que la organización
seguiría funcionando y que los réditos de la organización se siguen utilizando. Y obviamente esto incrementa el peligro de fuga. De otro lado, señorita juez, si bien podría sostenerse de que cuenta con arraigo, porque cuenta con un domicilio, porque incluso es un reelecto presidente regional, señorita juez, conforme ha sostenido el propio Poder Judicial en más de una resolución, e incluso en la resolución administrativa que todos conocemos sobre prisión preventiva, la existencia de un trabajo conocido no significa de por sí arraigo cuando existen de otro lado estos otros graves elementos como la pertenencia a la organización criminal, la importancia del daño a resarcirse, la alta probabilidad de condena y de una pena sumamente grave, y sobre todo, señorita juez, porque si bien es cierto el señor Gregorio Santos ha venido participando en las audiencias a la fecha, esto es precisamente porque se encuentra en prisión preventiva. Esto es, la medida cautelar personal ha surtido efecto. Por eso es que se da esa circunstancia. Y luego, señorita juez, no puede dejar de recordarse, y además porque es de público conocimiento, que el hecho del ejercicio de un alto cargo público como gobernador regional, esto no impide de que el peligro de fuga. Es de público conocimiento la situación del expresidente regional de Tumbes, el señor Viñas Dioses, quien en una audiencia aquí, en esta Sala Penal Nacional, del día 2 de junio del año 2014, incluso entregó su pasaporte, señalando que no se iba a fugar. Y todos conocemos, señorita juez, que un tiempo después, muy corto, se fugó del país y ha tenido que ser expulsado del Ecuador para ser sometido al juicio oral, en donde ha tenido la calidad de reo contumaz. O miremos también el caso del expresidente regional de Ayacucho, quien también estuvo prófugo de la justicia. Esto es, no puede asimilarse ejercicio de cargo público, cargo de presidente, ahora gobernador regional, a no fuga. Esa no es un símil que pueda advertirse. De otro lado, señorita juez, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido de que la legitimidad de las medidas cautelares personales en supuestos como estos en los que se requiera asegurar la presencia del acusado para no impedir el desarrollo eficiente del proceso, como se ha efectuado, por ejemplo, en el caso Palamara Iribarne versus Chile del año 2015. Esto es, el artículo 274 del Código Procesal Penal, que prevé el plazo de prisión preventiva de 18 más 18 meses, 36 meses, se encuentra acorde al estándar internacional de protección de los derechos humanos. Y la medida que el Ministerio Público está pidiendo se encuentra dentro de ese estándar. Aún más, señorita juez, no solo la jurisprudencia en general, sino esta Sala Penal Nacional, en más de una ocasión ha señalado que la finalidad de la medida cautelar personal no es solo garantizar la presencia del acusado en la investigación preparatoria, sino en la etapa intermedia y el juicio oral, lo cual se ha señalado, por ejemplo, en la resolución número 3 del 14 de agosto del 2015, precisamente en este proceso, 91-2014, el incidente 57. Lo mismo la Sala Penal de Apelaciones, refiriéndose a la necesidad de garantizar el éxito del proceso y la concurrencia del acusado a todas las etapas del mismo, no solo a la investigación preparatoria. Sobre el peligro de obstaculización, señorita juez, estando a que el señor Gregorio Santos Guerrero se le imputa delitos de corrupción y de asociación ilícita, en la que se señala que es líder de una organización criminal, y además que los delitos fueron cometidos en el marco de la actividad funcionarial como el máximo líder y el máximo representante de una entidad del Estado, señorita juez, existe el altísimo riesgo de obstaculización de la actividad probatoria, puesto que muchos de sus coimputados fueron sus subordinados, no solo funcionalmente hablando, no solo laboralmente hablando, sino también al interior de la organización criminal. Y existe el probable alto riesgo de perturbación de la actividad probatoria porque la organización criminal puede
como es la forma en que actúan las organizaciones criminales, incidir en intentar afectar el testimonio y la declaración de coimputados y testigos. Concluimos, señorita juez, analizando la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida cautelar que solicita el Ministerio Público. En primer término, respecto a la razonabilidad de la medida, conforme ha establecido en diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo que se necesita es analizar que la medida cumpla una finalidad constitucionalmente legítima. En tal sentido, ¿cuál es la finalidad que se persigue con esta medida cautelar? Se busca la persecución y sanción de los actos de corrupción. ¿Por qué este es un fin constitucionalmente legítimo, señorita juez? Si recurrimos al preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la que el Perú es parte, porque fue ratificado por el Estado peruano en abril del año 97, la Convención contra la Corrupción señala que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, que atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como el desarrollo integral de los pueblos. En esta línea, el Tribunal Constitucional, en diversa jurisprudencia, la que aquí señalamos, ha sostenido que la persecución, que la lucha contra la corrupción es un fin constitucionalmente legítimo. Así, en la sentencia del expediente 17-2011, acción de inconstitucionalidad, ha señalado: los actos en que los funcionarios públicos atenten contra el correcto desempeño en el ejercicio de sus funciones atentan contra las bases mismas del Estado. El combate contra toda forma de corrupción goza de protección constitucional, expreso del Tribunal Constitucional. También en las sentencias 09-2007 y 010-2007, acción de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional ha sostenido que ha elevado a calidad de principio constitucional el principio de proscripción de la corrupción. Y en la sentencia 4407 del año 2007, habeas corpus, ha señalado que la lucha contra la corrupción y la transparencia en la gestión de la administración pública es un fin constitucionalmente legítimo. En tal sentido, señorita juez, tenemos un fin constitucionalmente legítimo que persigue esta medida cautelar personal. Continuamos con el análisis de la proporcionalidad. El juicio de idoneidad. Lo que se requiere es verificar si la medida solicitada a imponerse es idónea para cumplir ese fin constitucionalmente legítimo. Y en efecto, señorita juez, esta medida cautelar personal resulta absolutamente idónea para lograr ese fin constitucionalmente legítimo, porque esto se corresponde con los fines procesales de las medidas cautelares personales, esto es, cautelar la presencia del acusado Gregorio Santos Guerrero en la etapa intermedia y sobre todo en el juicio oral instaurado en su contra, en el que se le acusa de gravísimos delitos de corrupción de funcionarios. El juicio de necesidad. Si bien es cierto, señorita juez, existen otras medidas cautelares personales de menor incidencia, de menor injerencia en el derecho fundamental, libertad personal. Sin embargo, ninguna de estas resulta ser igualmente idónea, igualmente eficiente que la medida cautelar personal de prisión preventiva. En tanto, señorita juez, conforme hemos sostenido y corroborado en esta audiencia de prisión preventiva, existe el altísimo riesgo de fuga de parte del señor Gregorio Santos Guerrero, por expresado, como yo lo hemos sostenido, en la gravedad de la pena, en su pertenencia a una organización criminal que cuenta con ingentes recursos para poder huir, como para poder influir en testigos y coimputados, y por la magnitud del daño causado. Esto permite verificar que esta medida resulta ser no solo idónea, sino también necesaria. Finalmente, respecto al juicio de proporcionalidad en sentido estricto, conforme puede advertirse, se encuentran en conflicto dos intereses. De un lado,
el derecho a la libertad personal y de otro lado la lucha contra la corrupción y dentro del principio de seguridad ciudadana establecidos en los artículos 39, 41 y 44 de la Constitución. En tal sentido, veamos el grado de afectación al primer derecho, al derecho a la libertad personal. Y conforme ha reconocido, señorita juez, el Tribunal Constitucional en diversa jurisprudencia, el derecho a la libertad personal no es ilimitado, por lo que resulta válido que el legislador haya previsto distintas medidas cautelares que bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad puedan incidir sobre él a efectos de garantizar el éxito del proceso penal. Esto en la sentencia 019 del expediente 019-2005, acción de inconstitucionalidad. Esto es, si bien es cierto, existe en conflicto el derecho a la libertad personal, pero este no es un derecho absoluto. Y resulta legítimo que el legislador y que haya previsto medidas cautelares personales para garantizar el éxito del proceso y que el juez adopte esas medidas cautelares, con lo cual el grado de afectación de este derecho a la libertad personal no es de tal entidad que impida la imposición de las medidas cautelares. Aún más, señorita juez, los plazos legales del artículo 274 del Código Procesal Penal resultan, como hemos señalado, acorde al estándar internacional de derechos humanos. Y aún más, señorita juez, la medida que pedimos y sobre todo el plazo de prisión preventiva, de prolongación de prisión preventiva por 7 meses que requiere el Ministerio Público es incluso inferior al plazo legal. Inferior al plazo legal. Y aquí debemos recordar, señorita juez, de que su judicatura, mediante resolución número 8 del 11 de julio del 2014, dictó una medida de prolongación de prisión preventiva por 18 meses contra el señor Gregorio Santos Guerrero. Ese fue el criterio que ya estableció su judicatura, evaluando el peligro de fuga, el peligro de obstaculización y la dificultad del proceso. Sin embargo, esta medida, en segunda instancia, si bien es cierto fue confirmada como medida, sin embargo, se concedió solo 11 meses de prolongación de prisión preventiva por la Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional. Sin embargo, ya existía la evaluación del criterio respecto a la necesidad de esta medida por 18 meses. Y señorita juez, si sumamos el tiempo en el que el señor Gregorio Santos Guerrero se encuentra en prisión preventiva, ni siquiera llegamos al plazo legal de 36 meses. Llegamos 4 meses antes de ese plazo legal. Si ya ese plazo legal es constitucional, es legítimo, es acorde al estándar de protección a los derechos humanos, con mayor razón esta medida, que se encuentra sustentada por la concurrencia de todos los elementos que prevé la norma y que además es inferior al plazo legal. De otro lado, señorita juez, el grado de satisfacción del otro interés en conflicto, esto es, la lucha contra la corrupción, es muy alto, siendo incluso, recordemos, una exigencia, no solo constitucional, sino una exigencia al Estado como un Estado que ha suscrito y ha ratificado la Convención Interamericana de la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y el grado de satisfacción, el interés por satisfacer este otro interés en conflicto, no solo es un interés del Estado, sino de toda la comunidad internacional. Y además se busca garantizar, obviamente, la presencia del acusado en el juicio oral por corrupción. Por lo que esta medida es absolutamente proporcional, habiéndose establecido que existe un fin constitucionalmente legítimo, que la medida resulta idónea, necesaria y proporcional. Con lo cual, el Ministerio Público requiere a su despacho que se declare fundado nuestro requerimiento de prolongación de prisión preventiva contra el señor Gregorio Santos Guerrero por el plazo de 7 meses. Honorable jueza, señor fiscal,
el pedido del Ministerio Público ha de merecer una calificación y un nombre. Por lo que dice, pareciera que estamos discutiendo una prolongación inicial, como que mi patrocinado no estuviera preso desde junio del 2014 hasta la fecha en virtud de una prisión preventiva inicial y una prolongación ya establecida por la Sala Penal Nacional, que está a punto de vencer, y que es por eso, de manera indebida, que apartándose de lo que ya la Sala señaló, con lo que nosotros discrepamos, pero que mi patrocinado ha cumplido porque está detenido, la Fiscalía ahora pretende con generalidades justificar lo que directamente le fue negado. Quiero insistir en eso. Ningún funcionario público, fiscal y ningún abogado tiene derecho o puede reclamar indirectamente lo que ya el órgano jurisdiccional le denegó directamente, como en este caso. Pero antes de ingresar al desarrollo puntual, quiero criticar las afirmaciones pretendidamente favorables a la Fiscalía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resulta ahora que la Fiscalía justifica estas peticiones indebidas tras las decisiones convencionales u opiniones convencionales, pero se olviden todos los idiomas del terminante informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado, y que cualquiera puede revisar y que nosotros hemos acompañado en esta causa, donde la Comisión Interamericana dice que en América Latina lamentablemente las reformas están patas arriba o están fracasando. ¿Por qué? Porque se ha hecho un exceso, un abuso de la prisión preventiva. Y el señor fiscal lo que quiere es hacerle decir a la comisión que lo correcto es que el reo espere preso hasta que el juicio acabe para ver si lo condenan o lo absuelven. Eso es lo que él quiere. La comisión no dice eso. La comisión no necesita traductores. La comisión es terminante. En América Latina, en los últimos tiempos, fiscales y jueces están abusando de la prisión preventiva y convirtiéndola en regla y desnaturalizándola con ese criterio de que pena grave imputada o pena grave sostenida importa peligro procesal. Ahí está el documento de la comisión. Basta leerlo desde una perspectiva objetiva y democrática y no camuflarlo. Entonces, vuelvo a lo inicial. ¿Estamos ante un pedido de prisión preventiva? No, porque ya se dio 14 meses. Esto es, no 18, sino 14. ¿Estamos ante un pedido de prolongación? Tampoco, porque ya la prolongación se dio de acuerdo a la sala en su decisión por 11 meses. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante las invenciones de la Fiscalía, que para justificar encierros cree que es legislador y no que debe respetar la ley desde una óptica constitucional. Me explico. Si hay una prolongación, ¿qué es lo que quiere ahora? Prolongar la prolongación. ¿Qué es lo que quiere? Completar el plazo de prolongación que la sala no le dio porque la sala señaló 11 meses. Ese es el gran problema cuando queremos
o pretendemos justicia a cualquier costo y cuando no tomamos en consideración que los reos también tienen derechos fundamentales y que la ley no puede modularse para que la coerción predomine cuando ya se han tomado las disposiciones de aseguramiento y el reo las ha cumplido. Por lo tanto, por eso el pedido del señor fiscal debe calificarse como prolongación de prolongación. Eso es lo que está pidiendo. O extender lo prolongado. Porque por eso dice, 7 meses más. Y esto, señorita jueza, tiene un antecedente. Porque aquí lo que hacemos queda grabado en piedra para que la historia y las generaciones futuras sepan lo que pedimos y decidimos. Eso queda impreso. Eso no se puede borrar. Y ahí está el problema. Usted vio el primer pedido de prolongación. ¿Qué dijo el señor fiscal? ¿Quería 18 meses? ¿O quería 22 meses? Con su teoría de que, como de 18 le faltaban 4 meses, o sea, Gregorio Santos estaba con prisión preventiva 14 meses, según él, la jueza dio 14 meses, ¿por qué? Porque, en fin, y el plazo para él, porque no creen los jueces, es 18. Por lo tanto, señora jueza o señorita jueza, necesito mi prórroga, así dice en su escrito, y yo ruego que se tenga a la vista esa petición inicial. Prórroga 4 meses para tener mis 18 primeros y 18 más de prolongación. Linda tesis, ¿no? Ese completamiento más la prolongación. Y daba 22 meses y lo dice con todos sus pelos y señales. Y el mato me dice, ¿y podían pedir más? ¿Por qué? Porque como es crimen organizado y todo lo demás, los plazos son mayores. Muy bien, pero eso hizo. 4 meses para tener completos sus 18, pese a que el juez ya le había dado solo 14 y 18. ¿Qué hizo su despacho? Su despacho dijo, bueno, pues esa prórroga no tiene sustento y según el despacho, por todas las razones esgrimidas, aquí lo que corresponde es ampliar por 18 meses más, una prolongación. Así decidió el juzgado. Apelamos tanto el fiscal, ojo, como la defensa. O sea, no es que no se haya considerado esa situación de completar y extender. Y la sala, después de analizar lo que también usted había visto, dijo, efectivamente, eso de los 4 meses no tiene sentido. Y respecto a la prolongación, no 18, sino 11, por todas las consideraciones expuestas y debatidas ahí en la audiencia. Y ahí están los audios, ¿no? 11 de prolongación. Muy bien. ¿Y qué pasó después? Defensa interpone casación y la fiscalía también. Ojo, acá hay un recurso de casación que las dos partes planteamos. Recurso de casación que es elevado a la Sala Penal Permanente, Suprema. Y el día de ayer hemos tenido audiencia de casación y la sala ha de resolver el martes 12 a las 8:30. Pregunto, la fiscalía interpuso casación y su pretensión impugnatoria, ¿cuál es? Y está en el escrito de la señora fiscal superior titular.
porque ella es la que interpone la impugnación contra lo decidido por la sala de 11 meses, que se declare nula la resolución de la sala y que ésta se vuelva a pronunciar. Así dice. ¿Cuál es nuestra pretensión? Nuestra pretensión es que no hay necesidad procesal, que no se ha probado el peligro procesal y que por lo tanto es nula y mi patrocinado debe ser puesto en libertad, aunque sujeto a otras reglas, para que siga la causa como hasta ahora evoluciona. Entonces, Fiscalía tiene dos posiciones. En una, insiste en aquello de los 22 meses y va hasta casación, que va a resolverse, y ahora, sin tener en consideración eso, como ya está por vencerse la prolongación que dio la sala, interpone una prolongación de prolongación. Entonces, por eso digo yo que esto no es un requerimiento de prolongación, sino de prolongación de lo ya prolongado, que no existe en nuestro código. Completamiento de un plazo de prórroga que ya el órgano jurisdiccional dijo solo llega hasta aquí. Porque si no, el órgano jurisdiccional le hubiera dado la razón pues al fiscal, le hubiera dicho, sí señor, váyase usted más allá de los 18 meses a los 22, o sean 18 meses y no 11. Las salas no son mesa de parte. Por lo tanto, las salas evalúan como los jueces el requerimiento del fiscal. Hay pie de igualdad. El hecho de ser funcionario público no le da más ni menos como sujeto procesal, y a la defensa también. Los únicos órganos suprapartes son los jueces. Y a ellos nos tenemos que someter. Se equivoquen o acierten. No a la prensa, no a los titulares, no al escándalo, sino a lo que decían los jueces, y los jueces ya decidieron. Hemos impugnado y estamos a la espera que otros jueces también resuelvan en casación. Y yo pido que se tome conocimiento de lo sostenido en esa audiencia por Fiscalía y por la defensa, porque tiene directa relación con este asunto. Ya basta de sorpresas, ya basta de posturas que no coinciden ni concuerdan. Muy bien. Pero se dirá, sí pues, 11 meses, pero hace algunos meses. Ahora ya el tiempo pasó, claro, ahora ya no estamos en investigación, estamos en etapa intermedia, entonces posiblemente, ¿no?, sea bueno completar la prolongación. Pero ¿qué ocurre, señorita jueza? Usted tiene el requerimiento de prolongación, como yo le llamo, o de pedir, ¿no?, indirectamente lo que directamente ya fue negado. Muy bien, veamos el audio de la diligencia ante usted y ante la sala donde el compañero fiscal y esta modesta defensa intervinieron. Digo, ¿se argumentó que el caso era complejo o no? Sí, porque siempre fue complejo, nunca fue simple. Desde las diligencias preliminares, ¿eh? Por eso que estas duraron 20 meses, pues. 20 meses, porque era complejo. Eso se deliberó cuando el señor fiscal pidió la prolongación y su prórroga. No es que se haya olvidado, no lo dijo. Segundo, el señor fiscal dijo que era hipercomplejo el caso, o sea, más que complejo, porque habían muchos procesados, porque los cargos eran diversos, porque había detrás, según la postura del fiscal, una asociación criminal. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Ahí está o no el término de hipercomplejidad, innovación también de la Fiscalía? Porque yo he leído el código, no hay nada que diga de hipercomplejidad. Dirá casos complejos que tienen su propia característica, como son los que guardan relación con crimen organizado, pero no son hipercomplejos, son complejos
con esas características dentro de ese rubro. Solo hay dos tipos de casos, simples y complejos. Y en la complejidad se puede hacer distingo. Ese criterio de hipercomplejidad son fábulas literarias, no jurídicas. Muy bien, entonces se dijo que era complejo, hipercomplejo, se dijo la vez pasada. O sea, los señores de la sala no es que hayan resuelto sin esos argumentos, ahí te leo. Tercero, en esa oportunidad se dijo, ojo, miren, complejo, hipercomplejo. Tercero, se dijo, hay especial dificultad no solo para la investigación, sino para el proceso. Se dijo. Yo recuerdo al doctor Tobar que dijo, no, la defensa solo reduce el problema a la investigación y yo reivindico la importancia de que esto se prolongue porque hay que tomar en cuenta todo el proceso, la etapa intermedia y el juicio. Se dijo. No es que la sala no haya tomado en consideración o se haya olvidado, no le hayan expuesto eso. Se dijo, ¿no es cierto?, que esa especial dificultad, esas circunstancias, tenían que ver pues, con proporcionalidad y racionalidad. O sea, los argumentos que ahora el señor fiscal nos ha señalado, son diferentes a lo que se planteó en la prolongación ante la sala y ante el juzgado. Son los mismos. Graves y fundados en el elemento de convicción, como dice la Fiscalía. Altísima probabilidad de una pena grave. ¿No es cierto? Y algo muy importante, que por esa pena grave y por la asociación criminal o el crimen organizado supuesto, ha de concluirse que hay peligro procesal, ¿no? O sea, derivación automática. Muy bien, todo eso se expuso, se planteó por parte de la Fiscalía ante la sala. No quedó nada en el aire. Y la sala, después de evaluar eso, o sea, la especial dificultad de la investigación y del proceso, con todas esas implicancias, dijo, no, pues, no va a 18, va solo 11. ¿Y ahora qué ocurre? Como ya los 11 están a punto de terminarse, de concluir, el señor fiscal dice, un momentito, me faltan 7 meses de mis 18. ¿Y quién le dijo que tiene 18? La ley dice que se puede prolongar por un plazo igual, pero no dice que en casos concretos esa es la regla. No, la regla se concreta por los jueces. Y si yo arguyo y fundamento lo mismo ante un órgano jurisdiccional y este decide y dice, bueno, sí, pues por la especial dificultad de la investigación y de el proceso, que incluye etapa intermedia y juzgamiento, no van a ser 18, sino 11, ¿a santo de qué? ¿Con qué novedad se pretende que se sumen 7 meses más? Si ya todo lo esgrimido por la Fiscalía para la prolongación que sostenía con su prórroga deberían ser 22 meses, no fue aceptado, sino quedó en 11. Y más aún, vuelvo a lo que digo, considerando las casaciones. Porque ¿qué resulta? Que en las casaciones 626-2013 Moquegua, ¿no?, la Sala Penal Permanente acaba de indicar que el peligro procesal no se deduce o no se infiere automáticamente, que el peligro procesal requiere probanza concreta también, o datos o indicios respecto a en qué consiste, en qué se ha manifestado. No se puede decir, como la pena es grave, ya, pues hay que deducir que el peligro procesal está presente. Y esto también acaba de ser afirmado por la casación 631 del 2015, Arequipa,
ponente, el doctor César San Martín Castro, quien precisamente dice en el fundamento 9, la gravedad de la pena no debe ser entendida como que de ella automáticamente deducimos el peligro procesal. Y lo dice todavía claramente, el peligrosismo, entre comillas, porque es un término estrictamente jurídico, no lingüístico, el peligrosismo tiene que concretarse. Así señala, y con eso se corrige pues los equívocos que la llamada resolución que en su oportunidad se dio para ver este asunto de la prisión preventiva permitía. Ahora bien, entonces, nuestra postura ¿cuál es? Que ya la sala, instancia que decide luego del juez, ha visto estos argumentos, ya los ha tomado en consideración y así ha dicho solo 11 meses y no el plazo que pedía el señor fiscal de 22 meses. Si la sala hubiera tenido otro criterio, entonces pues hubiera mantenido los 18 meses que dio la judicatura suya y no reducirlos a 11, teniendo en cuenta todos los argumentos que aquí ya se han expuesto. Ahora bien, ¿qué acto procesal ha quedado sin realizarse? ¿En qué forma el proceso se ha detenido o se ha visto impedido por acciones del procesado? Ninguno. La investigación ha terminado con la actuación de todas las actividades procesales que en su estrategia seguramente el señor fiscal tenía en cuenta. Ha concluido, ha terminado. Y hemos pasado a la etapa intermedia y ella también se está llevando adelante. La ley dice, ¿no es cierto?, que hay datos concretos y específicos para que se establezca el peligro procesal, ¿no?, de fuga o de entorpecimiento de la actividad probatoria. La Fiscalía tendría que decir, ¿no?, de acuerdo al 270, peligro de obstaculización, porque no se trata de inventarme yo cuál es esa manifestación del peligro de obstaculización. La ley dice, hay peligro de entorpecimiento si es que se destruye, modifica, oculta, suprime o falsifica algún elemento de prueba. ¿En esto ha incurrido Gregorio Santos? No. Segundo, influir en sus coimputados, testigos o peritos para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. ¿Hay algo al respecto? Tampoco. Tercero, inducir a otros para que hagan ello. Menos. Y respecto al peligro de fuga, como ya decimos, la tesis de la Fiscalía que la casación ahora ya no recoge es que porque la pena va a ser alta, lo cual también la Fiscalía dijo en los anteriores incidentes. La Fiscalía dijo, tenemos graves y fundados elementos de convicción y por eso no, la pena va a ser alta, cuando todavía no había acusado y efectivamente ha sido así con la acusación. O sea que no hay nada nuevo bajo el cielo, sino el único propósito de prolongar lo prolongado sin que la ley lo permita. Y cuando ya un superior ha dicho que la prolongación solo debe quedar en 11, con lo que discrepamos, pero eso es lo que se ha decidido. Eso es lo que se ha decidido. Entonces, magistrada, señalo, ¿no es cierto?, que considerar la generalidad 18 meses como que eso permite al fiscal, con los mismos argumentos que ya se debatieron,
agregar 7 meses más es ilegal. Tanto más yo pregunto, ¿por qué en su acusación no menciona absolutamente nada sobre esta posibilidad de 7 meses más o de coerción? ¿Qué es lo que ocurre para que generemos una audiencia diferente que en buena cuenta encadena decisiones, si es que se ha decidido una prolongación de otros coimputados? Y por último decir, ¿no es cierto?, aquellas referencias a que hay otros casos en los que el juicio oral ha durado más y por eso se ha tomado la decisión de asegurar al reo. Oiga, no puedo yo pretender que con esas afirmaciones generales de otro caso resolver el asunto de Gregorio Santos, que ya tiene pena prolongada. Como digo, vino viejo en odres nuevos, o sea, lo mismo que ya se dijo y se sostuvo, usarlo para que, ¿no?, ahora se completen los 7 meses cuando ya la sala dijo que son 11 y no más. Aquello que se menciona en el requerimiento sobre opiniones políticas, críticas de decisiones fiscales o judiciales, no pueden pues constituir manifestación de fuga o manifestación de entorpecimiento del probatorio. En ninguna parte, en el 269 y 270, se dice que la opinión o el parecer discrepante de un reo es entorpecimiento. Todas las diligencias de la investigación se han practicado y ahora estamos en la etapa intermedia. Y hay otras medidas de coerción cuando ya se han cumplimentado todos los términos de prolongación. Por eso digo que se está proponiendo una prolongación de prolongación incorrecta, indebida, que no respeta ni considera lo que ya la sala, oyendo los mismos argumentos, porque no ha habido ninguna variación sustancial en ese aspecto, ¿no?, ya dijo que no son 18 sino 11. Si esto es así, lo que corresponderá pues en su momento será adoptar otra medida de coerción con Gregorio Santos, pero ya no insistir más en la prolongación de la prisión preventiva, que ya se está por satisfacer según lo que ha ordenado la sala y que además guarda estrecha relación con lo que la casación, cuya audiencia ha sido ayer, también va a considerar seguramente, ¿no?, toda vez que somos dos impugnantes, la Fiscalía y la Defensa, en este caso, con la anterior prolongación. Por eso, respetuosamente, solicito a su despacho, y eso es lo que contiene como resumen mi escrito, ¿no es cierto?, que se declare infundada esta curiosa y no prevista en la ley prolongación de prolongación. Gracias. Señorita juez, en derecho a réplica, y nos gustaría que nos precise el plazo del que podemos hacer uso ambas partes para hacer la réplica correspondiente. Muy bien, suficiente. Señorita juez, de la presentación de la defensa del señor Gregorio Santos Guerrero, lo que se puede advertir es que no existe cuestionamiento alguno a los requisitos de prolongación de la prisión preventiva que el Ministerio Público ha sustentado. El único argumento es porque requisitos similares a los mismos se discutieron en otras audiencias. Y lo que más bien agradecemos que reconozca, porque lo ha efectuado, es que el caso es complejo, y valga la aclaración al abogado de la defensa, aun cuando con cierta burla dice que el Ministerio Público ha acuñado el término de hipercomplejo y señala que es una fábula literaria del Ministerio Público, pues en realidad esa referencia es a la Sala Penal de Apelaciones, porque es la Sala Penal de Apelaciones quien acuñó ese término y no la Fiscalía. Entonces, y luego vamos a ver cómo se recurre más bien a generar fábulas, a generar confusión respecto a los requisitos, respecto a la casación, respecto a los criterios. Obviamente,
Esa es la estrategia de la defensa, pero vamos a desenmascarar la estrategia. Reconoce la defensa de que, en efecto, los requisitos para conceder la prolongación de prisión preventiva se dan. No existe ningún cuestionamiento a los requisitos que ha formulado el Ministerio Público. De otro lado, señala, haciendo referencia a las casaciones de Arequipa, de Moquegua, sobre prisión preventiva, señalando que la gravedad de la pena no puede ser tomada en cuenta. Pero obviamente es una interpretación bastante sesgada de la propia casación, porque la casación se refiere a los supuestos en los que la gravedad de la pena es el único presupuesto, es el único requisito que el Ministerio Público sostiene, y que obviamente al ser es el único, no se puede tomar mutatis mutandis para sostener un peligro de fuga. Pero ese no es el caso, este no es el caso. Obviamente ese argumento está bien, pero para otros casos, no para este. De otro lado, señala la defensa, sin argumentar el fondo, de que no existe peligro de obstaculización por cuanto no se ha demostrado que el señor Gregorio Santos Guerrero haya influido en coimputados, que haya destruido, modificado, ocultado, suprimido, falsificado elementos de prueba. Y se olvida del propio literal de la norma y de la razón de esta norma. Es peligro de obstaculización. No es reparar resultados de obstaculización. Por eso es que la norma, señorita juez, sostiene 268C, que el imputado en razón de sus antecedentes u otras circunstancias permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia. Obviamente si ya le eludió, ya se fue, ya se fugó. Precisamente esta medida es para evitar que eso se produzca. No es que la exigencia es que se haya producido para recién imponer la medida de prisión. O sea, la propuesta del señor Rodríguez Hurtado es que primero se fugue y después hay que darle la medida cautelar personal, que eso es lo que supuestamente interpreta de la norma. Interpreta también de la norma de que primero se tiene que haber destruido, modificado, falsificado documentos, ocultado, influido en testigos o en coimputados para recién dar la medida cautelar. O sea, no tendrían ninguna razón de ser las medidas cautelares personales. O sea, ya no serían medidas cautelares. Desaparecieron del código conforme a la tesis del doctor Rodríguez Hurtado. De otro lado, señorita juez, no es cierto de que no haya injerencia, incidencia del señor Gregorio Santos Guerrero en el proceso. Ya ha señalado de que ha concurrido a las audiencias, pero precisamente porque la medida cautelar personal ha cumplido su finalidad, su presencia en el proceso. Pero además debemos recordar, señorita juez, y aquí esto ha sido materia de discusión en los ceses de prisión preventiva, 3 hechos concretos de incidencia real del señor Gregorio Santos Guerrero en los procesos. De un lado, primer término, la publicación que se hace en el diario Proregional con fondos públicos del gobierno regional de Cajamarca, en la que el encargado del gobierno regional, el señor Aliaga, hace comentarios respecto al proceso, atribuyéndole fines espurios. O sea, se utilizan recursos públicos del Estado, del gobierno regional, donde él fue el gobernador, para criticar este proceso. Segundo acto, señorita juez, en el propio señor Gregorio Santos Guerrero, en una diligencia que llevó a cabo el despacho fiscal a finales del 2015, a fin de llevar adelante la pericia de ingeniería civil respecto a la obra del muro de encauzamiento de Lajas, comisionó a un funcionario del gobierno regional de Cajamarca para que asista como su perito de parte. Esto es, el gobierno regional y sus funcionarios eran sus peritos de parte. Y de otro lado, tercer argumento, señorita juez, en una audiencia escuchamos decir, y fue materia de pronunciamiento en el cese de prisión preventiva, al señor Gregorio Santos Guerrero decir: yo he mandado, yo he ordenado a los funcionarios a que entreguen la documentación. Esto demuestra que a lo largo de todo este tiempo, sí, aún estando en prisión preventiva, sigue teniendo un real poder y manejo del ente sobre el cual existe el juicio. Y obviamente respecto a sus funcionarios y sus coimputados, obviamente también sus subordinados. De otro lado, señorita juez, en efecto, señala la defensa, la regla se concreta por los jueces. Pues recordemos, señorita juez, su propio despacho ya ha razonado sobre este tema, señalando que el plazo de prisión preventiva
que se requiere es de 18 meses. Y concluyo con lo siguiente, señorita juez. Se ha señalado de que este es un invento de la Fiscalía, de que no se puede establecer este plazo de prisión preventiva, que está el Ministerio Público solicitando algo que no existe. Sin embargo, olvida de que está dentro del plazo legal, de que las medidas cautelares son provisionales y obviamente se adoptan de acuerdo a las circunstancias. Y olvida también, señorita juez, que en la propia jurisprudencia de la Sala Penal de Apelaciones, así la resolución número 26 del 24 de noviembre del año 2015, en el caso 525-2013, incidente 84, caso Linares Ripalda, la Sala Penal de Apelaciones ya razonó este tema y ya ha establecido una jurisprudencia sobre el particular, sosteniendo, como en este caso, en el que hubo un pedido de prisión preventiva, la concesión de un periodo, la concesión de una prolongación y se concedió 6 meses adicionales de prisión preventiva como prolongación de la misma. De otro lado, señorita juez, su propio despacho ya ha emitido pronunciamiento en los mismos términos, en este caso 91-2014, en el incidente seguido de prolongación de prisión preventiva contra el señor José Panta Quiroga, resolución número 2 del 9 de junio del año 2016. Y respecto a la casación, señorita juez, no puede pretenderse, pues, querer subordinar esta audiencia, el resultado de esta audiencia, a una casación. O sea, no podemos hoy día pretender discutir lo que discutieron ayer, cuando no somos los mismos actores del proceso. Y además, cuando el objeto de la casación tampoco es lo mismo. Porque respecto al primer plazo de prisión preventiva, y es más, en una casación, la propia Corte Suprema, también instaurada la casación por la defensa del señor Gregorio Santos Guerrero, ya señaló que los plazos son distintos. O sea, no estamos discutiendo ya el primer plazo de prisión preventiva, el plazo de prisión. Estamos discutiendo ahora la prolongación. Y de otro lado, señorita juez, el cuestionamiento en esa casación es de parte del Ministerio Público es básicamente porque la Sala Penal de Apelaciones, dado que no existía agravio respecto al monto, al tiempo de plazo de prisión preventiva, emitió pronunciamiento. Y el agravio era si se concedía o no la prisión preventiva. Por lo tanto, el Ministerio Público sostenía que la sala no estaba habilitada para pronunciarse sobre el plazo concedido. Por lo que no podemos depender del resultado de una casación. Con lo que concluye el Ministerio Público solicitando una vez más que se declare fundado nuestro pedido. Señorita jueza, en los debates se suele armar un muñeco, decir eso es lo que plantea la otra parte, le doy al muñeco y creo que así he refutado los planteamientos de mi adversario procesal. Y entonces la Fiscalía ha olvidado el punto neurálgico y central que nosotros hemos esgrimido aquí. El argumento de complejidad e hipercomplejidad que ahora es atribuido a la sala, pero que en la anterior ocasión de prolongación fue sostenida por la Fiscalía, ¿no? Se señala que aquello justificaría 7 meses más. ¿La sala ya escuchó ese argumento o no? Eso es lo que yo me pregunto. El señor fiscal trae cosas nuevas a su despacho para que usted vuelva a reflexionar si puede extender 7 meses más o lo mismo que ya la sala vio. Ese es el punto neurálgico. Pregúntense. Yo puedo insistir con los mismos argumentos cuando ya la sala penal decidió que la prolongación es solo 11 meses. Y lo que es más curioso, dice que le doy la razón. ¿En qué proceso estamos? Probablemente en otro. Yo nunca le he dado la razón. ¿Cuál fue mi postura? Que esta prolongación era innecesaria, no cubría los requisitos fundamentales porque no se había establecido los datos concretos y específicos del peligro procesal o del peligro de fuga. Ahora pretende dar una clase en el sentido de que yo sostengo que debe verse fugado
para que se configure la situación, o que debe haberse amenazado un testigo desaparecido un documento para que exista peligro procesal, pues. No, pues. Mi actividad profesional sabe distinguir donde debe distinguirse. Peligro no quiere decir concreción. Cualquiera que conoce gramática sabe la diferencia entre concreción y peligro de que eso se concrete, así como una tentativa. No hay un occiso, pero ha habido una acción para que alguien muera. Y en este caso, no basta decir, allá hay peligro procesal, ¿eh?, de que se escape, o hay peligro procesal de entorpecimiento, pero no decir qué dato es el que permite decir hay peligrosismo. En la casación que hemos mencionado, por eso se dice, pues, no basta que la pena que se pide o se plantea sea alta para inferir automáticamente. Ese es el punto neurálgico. Por eso yo digo, ¿qué dato de la Fiscalía en estos expedientes existe en el sentido de que de pauta o señale una orientación de que busca entorpecerse la actividad probatoria o fugarse? No que ya se haya fugado o se haya logrado destruir elementos de prueba, no, sino que dato concreto permite configurar ese peligro. Y ya vemos, la investigación no ha sufrido ninguna obstrucción, ningún intento. Se ha realizado como planteaba la Fiscalía, y en la etapa intermedia también. Y eso ha sido considerado por la sala, todos esos argumentos para dar 11 meses. Ahora bien, la casación pues tiene una significativa importancia, porque la Fiscalía, vuelvo a indicar, tiene por pretensión que lo decidido por la sala se anule y ella se pronuncie nuevamente. ¿No conoce la pretensión de la fiscal superior? ¿No está ahí en negro sobre blanco esa pretensión? Nula la resolución de la sala de 11 meses y nuevo pronunciamiento. Y por nuestra parte, nula esa resolución porque es innecesario prolongar y debe ser puesto en libertad el procesado bajo otras reglas que puedan asegurar su participación en las ulteriores etapas. Eso es lo que se dice en la casación, o sea que no es agua de malvas, no es una cosa pues insignificante, otro asunto distinto. Por eso, no se inventen muñecos contra los cuales se lance golpes para después decir que eso es lo que plantea el adversario. Jamás hemos estado de acuerdo con esta prolongación innecesaria, no justificada. Y lo único que decimos ahora es, para concluir, que todos los argumentos de la Fiscalía fueron escuchados y debatidos en audiencia. Y que, aunque nosotros discrepamos con esa prolongación, ese debate concluyó en que la prolongación es 11 meses. ¿No? Porque, ojo, la tesis de la Fiscalía es que como estamos ante crimen organizado, el plazo podría ser 36 meses de prolongación. Y por eso planteó no 18, sino 22. O sea que no vengamos, pues, a pretender regularidades cuando desde un inicio se ha planteado aquello de 4 meses más 18, en el marco de todavía un plazo mayor. ¿Qué va a pasar? Cuando se venzan esos pretendidos 7 meses, se va a volver a esgrimir si todavía no se ha acabado el plazo de 36 para completar lo que falta. Esa es, pues, la trágica consecuencia de abusar de la prisión preventiva. El reo no tiene responsabilidad de lo funcional y la actuación del Ministerio Público en el curso histórico y temporal. No existe esto.
Algo más, y con esto concluyo. No quise mencionar porque el señor fiscal no lo hizo, pero en su requerimiento indica que una manifestación de entorpecimiento es dar una opinión política. En una persona que es política y que ha recibido el respaldo popular en las últimas elecciones regionales y también en las elecciones nacionales, y que hasta ha intervenido en debates con los otros candidatos. ¿Eso puede ser entorpecimiento? No luchemos contra fantasmas ni atribuyamos a nuestro adversario cosas que nunca ha dicho. Por eso, insisto, la petición de 7 meses más, habiendo un pronunciamiento de la sala, no procede, no es legal. No, señorita juez. Está el señor Gregorio Santos. ¿Ha escuchado usted el requerimiento de prolongación de prisión preventiva por el Ministerio Público y así también a su defensa? ¿Tiene algo más que decir respecto a este pedido? Sí, doctora. De manera puntual. Espero tener justicia al menos en hacer uso de la palabra, toda vez que uno tiene un encierro de más de 20 meses y espera que un juez pueda escucharnos. El señor fiscal ha sostenido de que realmente su gran tarea y objetivo es luchar contra la corrupción y ha sostenido que... Perdón, señor Santos, señor Santos, escúcheme. Señor Santos, escúcheme. Usted tiene 2 minutos para hablar. Le preocupa el Estado de Derecho y lo conozco ahora ya a la luz de los acontecimientos de ser el fiscal de la impunidad, porque cuando señala que Wilson Vallejos, Pasapera, Adriancén Pasapera, David Flores o no sé cuántos más entregaron dineros, son los que él nunca ha explicado cómo es que ninguno está involucrado en esta investigación. Y cuando le preocupa el Estado de Derecho, resulta que la impunidad es el que socava el Estado de Derecho. Yo soy dirigente político nacional. Este 27 y 28 de agosto tenemos un Congreso Nacional de Democracia Directa. Señorita juez, creo que no puede utilizarse esta presentación para hacer convocatorias a marchas o eventos políticos. Ver, Este es un juicio estrictamente técnico. Perdón, nadie ha convocado marchas. A ver, pero perdón, señor, Rodríguez, doctor Rodríguez, usted sabe perfectamente que esto es una cuestión técnica. Lo último que tiene que decir el señor, y no me tiene que traer a colación cosas como por ejemplo, que está encerrado y que nadie lo escucha, porque estamos en audiencias interdiarias en el penal y lo veo al señor. Doctora. El señor ejerce toda su libertad, o sea, Perdón, no tiene por qué decir eso. perdón. En segundo lugar, estoy hablando yo, doctor, disculpe usted, se le ha dado 2 minutos para que se refiera estrictamente a los pedidos. Esto es, a lo que ha señalado el Ministerio Público respecto a la dificultad, que usted ya lo explicó, que son los mismos argumentos que ha señalado el requerimiento anterior, y respecto al peligro de fuga o obstaculización que ha referido el Ministerio Público en este momento y que usted también ha rebatido. Sobre ello tiene que expresar el investigado. Refiérase puntualmente a ello y le digo que en 2 minutos va a correr el tiempo de nuevo y se va a cortar su sistema de audio. Puede hablar. Bueno, creo que, como dijo el gran Escorza, nunca en el Perú un comunero, un indígena, un provinciano ha podido ganar un juicio. Tampoco ha podido ser escuchado en un juicio cuando todas sus razones le resultan por demás incómodas a quienes hoy administran la justicia y tienen en cada celda 7 presos como almacén destructor de seres humanos. No existe sistema penitenciario y la prisión preventiva solo va a caer en poco tiempo cuando en los penales del Perú recojan miles de muertos producto de ese hacinamiento inhumano que promueve la Fiscalía y avalan algunos administradores de la justicia. Ojalá que eso los lleve a la reflexión. A mí no me sorprende cuál va a ser el fallo, señora juez, no tengo ninguna duda. Usted le va a dar la razón a la Fiscalía, eso estoy plenamente convencido. Lo he visto como la resolución del señor Panta.
Y le pido al señor fiscal más respeto por decoro profesional, utilice siempre la presunción de inocencia. Yo no dirijo ninguna banda criminal. Y por último, señora juez, este pronunciamiento lo tengo claro. Gracias. Bien, siendo las 11:20 del día de la fecha, se da por concluida la presente audiencia, haciéndole saber a las partes que la resolución se va a expedir dentro del término de ley. Buenos días.